Bien, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Roy Córdoba. Soy docente del curso de Razonamiento Lógico. Hoy día vamos a desarrollar algunas preguntitas del tema de verdad formal, que es un tema, pues obviamente, dentro de la estructura del curso de Razonamiento Lógico. Y vamos a tratar de seleccionar algunas preguntas de la parte de la transferencia SEPO, ¿ya? Que es obviamente, pues, em, bueno, son preguntas que yo voy a seleccionar porque básicamente tienen algún tipo de dificultad y no son preguntas tan comunes. Eso es lo que yo voy a tratar de elegir para este desarrollo. Chicos, entonces, sin más, vamos a dar inicio entonces a la parte de la explicación. ¿Ya? Aquí yo voy a ir proyectando seguramente las diapositivas, ¿no? Perdón, las mismas preguntas para que ustedes mismos puedan ver la parte de desarrollo. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar. A ver, un momentito para poder compartir la transferencia, ¿ya? Listo. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a, bueno, este es, como usted verá, la práctica. Es una práctica de lo que es CEPUM, semana número 6. El curso de lógica, por si acaso, tiene 16 capítulos. De los 16 temas que se desarrollan en el curso, el tema de verdad formal, que es el que estamos viendo ahora, es el capítulo, la sesión número 6, ¿ya? Esta práctica tiene, ¿no? 26 preguntas, que lógicamente no vamos a desarrollarlas todas. Por supuesto, quiero seleccionar algunas que me parecen interesantes, porque no son muy comunes en prácticas normales y porque seguramente las prácticas que se desarrollan en academias, la gente suele preguntar mucho de este tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desarrollando, por ejemplo, las preguntas número 2. Aquí quiero seguir seleccionando para que vayamos viendo cuál es la que voy a hacer, ¿ya? La 2, la 3 y la 4, ¿no? Vamos a desarrollarla estas preguntas porque tienen una característica que yo quiero explicar, ¿ya? Vamos a ver, miren. Primero quiero enfocarme en hacer la pregunta. Vamos a verla acá para que lo podamos determinar, ¿ya? La pregunta número, vamos haciendo la número 2, ¿ya? Vamos haciendo la pregunta número 2 y explicando algunas características también de lo que en esta pregunta vamos a desarrollar y cómo es que se resuelve, ¿ya? Vamos a ver. Bien, atención, por favor. Miren, muchachos, en la pregunta número 2, como ustedes notarán, te dan una operación y te están pidiendo que determines el valor de verdad de la operación, ¿ya? El valor de verdad de la operación. Ahora, tengan en cuenta, por favor, que cuando uno habla de valor de verdad, está hablando de los resultados que se obtienen cuando uno desarrolla una matriz. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo bien general. Supongamos esta operación lógica. Esta operación lógica, cuando tú la resuelves, obtienes resultados de resolverla, ¿no? Por ejemplo, quiero recordarles que los valores de A son 1, 1, 0, 0 y B es 1, 0, 0, ¿ok? Cuando tú resuelves esta operación, los resultados obtenidos en esta operación son 1, 0, 0 y 0. Estos resultados en esta operación, que obviamente se producen a partir de conocer que el conjuntor es un conector que multiplica los valores y a partir de ahí se han obtenido los resultados que tú tienes aquí. Si tú te concentras solamente en los resultados obtenidos, estos resultados se le llaman valores de verdad. Normalmente nosotros en la lógica utilizamos esa denominación, valor de verdad, ¿no? No es muy común utilizar la denominación resultado, pero en realidad estos son resultados. Pero como dije, nosotros comúnmente le conocemos mejor a esto como valor de verdad. Entonces,
Cuando a ti te piden los valores de verdad de una operación, ten en cuenta que son los resultados que se obtienen cuando uno reemplaza los valores para A y para B para cada uno de los arreglos en la matriz que tú estás resolviendo. Por dar tu caso. En esta pregunta, claramente, miren lo que dice, te están pidiendo que tú determines los valores de verdad en 1, 2, 3, miren, ojo, en 1, 2, 3, 4 arreglos específicos. Es decir, te están pidiendo 4 resultados puntuales. Por eso que si te das cuenta, todas las alternativas tienen justamente esa característica, ¿no? Tienen aquí 4 resultados, que se supone son respectivamente de cada uno de los que me están pidiendo, ¿no? Del 133, ¿no? Del 736, el 1472 y el 1473, es lo que te pide. Perfecto. Entonces, ¿cómo podría desarrollar esta operación? Bueno, existen muchas maneras de hacerlo. Yo les voy a explicar una que es muy cómoda en realidad para que ustedes puedan entender bien esto. Lo primero que yo voy a hacer aquí para encontrar los resultados de esta operación es, en primer lugar, entender que la cantidad de resultados que una operación tiene va a depender de la cantidad de variables que tenga la operación. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo una operación que tiene 2 variables, voy a tener en cuenta que aquí tienen que haber 4 resultados. ¿Por qué? Porque la cantidad de resultados de una operación se determina por esta formulita, el 2 a la n, en donde n es la cantidad de resultados, ¿no? La cantidad de variables. Pero si yo tengo 2 variables, pues estaré ante una operación que debe ser 2 al cuadrado, habiendo 4 resultados. Profe, ¿y qué pasa si es que la operación hubiera tenido 3 variables? Bueno, si son 3 variables, mi fórmula hubiera sido 2 al cubo y hubiera estado ante 8 resultados. ¿Listo? Ese es el primer punto que hay que entender. Eso significa entonces que en la operación que a mí me están dando, que ahora sí vamos a colocarla para que lo veas, ¿ya? A esta operación que está aquí, que yo previamente le voy a aplicar la ley de Morgan para poder eliminar esta negación externa que como que estorba un poco, y tendríamos una operación que sería esta forma, chicos, ¿ah? Sería negación de A. Lo que estoy haciendo es aplicar la ley de Morgan, repito, negación de A, y B, y menos C, y menos D. Estoy aplicando la ley de Morgan, ¿ya? A cada una de las variables. Esto afecta acá, convierte en menos A, cada disyunción se convierte en conjunción, este se convierte en B, este se convierte en I, este se convierte en menos C, este se convierte en menos D, sería continuando con la lógica que he dicho, sería E aquí, aquí sería menos F, ¿correcto? Menos F, luego sería conjunción, menos G, ¿ok? Luego tendríamos menos H, luego tendríamos acá I menos I, tendríamos acá menos J, y finalmente tendríamos acá menos K. Esa debería ser entonces la aplicación de la ley de Morgan a la expresión que tenemos ahí, ¿cierto? Déjenme colocar acá para cargar la laptop. Bien, entonces le apliqué una equivalencia lógica para poder manejar seguramente los resultados de una manera mucho más cómoda, ¿no? Esa es la primera acción que yo he realizado, ¿no? Le apliqué, como usted vio aquí, la ley de Morgan. Ahí está una revisión rápida de lo que he hecho, ¿no? Aquí tengo, como ves, menos A, ¿ya? Vamos a ver ahí. Ahí dice menos A, conjunción B, conjunción menos C, ¿no? Conjunción menos D, luego sigue E, I menos F, I, G, I menos H, y conjunción con menos I y menos J. Perfecto, ya tengo entonces la expresión. Ahora, ¿cuál es la cantidad de resultados que va a tener esta operación? Pues la cantidad de resultados, como tú sabes, se define por la cantidad de letras que tiene la expresión. Es decir, si yo me pongo a desarrollar la tabla de verdad en esta operación, que lógicamente no la voy a hacer, porque sería una locura hacer una tabla de verdad tan grande, ¿no? Entonces, yo debo tener en cuenta que si la fórmula tiene en cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables, tiene 11 letras. ¿Y eso qué significa? Que la cantidad de resultados que va a tener esta operación debería ser, según la fórmula, ojo, 2 a la 11. Porque son 11 letras. Tú lo estás viendo. Cuenta de nuevo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como son 11 variables, entonces tendría que ser 2 a la 11. Y 2 a la 11 debería ser 2048. ¿Cierto? Es decir, deben ser 2048 resultados que tiene esta operación. De los 2048 resultados que tiene esta operación, evidentemente no te piden todos, sería una locura que te pidan todos. Te están pidiendo solamente 4 resultados específicos. Te están pidiendo el resultado 133, que yo voy a imaginarme que se encuentra por aquí. Te están pidiendo también el 736, que yo me imagino que debe estar por esta ubicación. El 1472, que lo voy a colocar por acá, 1472, y además te están pidiendo el 1473. Son los 4 resultados que te están pidiendo en esta operación.
Evidentemente, acá hay otra característica más que debemos conocer nosotros de esto. ¿Ya? ¿Qué más? En toda fórmula que es conjuntiva, toda fórmula conjuntiva, del total de resultados que tiene, obviamente en función de las variables, la cantidad de unos que tiene es siempre solamente, es decir, hay un solo uno en todos los resultados. Seguramente uno que es un poco curioso dirá, profe, ¿y qué pasa si yo tengo una letra negada? Porque cuando tengo A y B, yo entiendo que todos son resultados. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí una negación? Lo único que tú vas a conseguir si niegas las variables es que el 1 se mueve de ubicación. Pero siguen habiendo 4 resultados y un solo 1. Profe, y si yo sigo negando las variables, vas a seguir haciendo que el 1 se mueva de ubicación. Pero no cambia la estructura, siguen habiendo 4 resultados y un solo 1. Eso me hace entender entonces que sin resolver esta operación, sin resolver nada en esta operación, yo voy a entender que del total de resultados que tengo aquí, del total de resultados que tengo en esta operación, deben haber un solo verdadero y deben haber 2047 falsos. Eso lo sé sin resolver la operación. Eso significa que de las alternativas que yo tengo, sería prácticamente improbable encontrarme algo como esto. No podría darse eso jamás, porque se supone que el total de los resultados que están aquí, de todos los 2048 que hay ahí, solamente hay un 1. Entonces es imposible que aparezcan dos unos como lo que tú ves aquí. Por lo tanto, si eso es cierto, entonces podrías inclusive pensar en eliminar algunas alternativas que te presenten dos unos. Si te das cuenta, la pregunta está bien hecha porque las alternativas no presentan ningún doble uno para poderlas eliminar, ¿no? Pero seguramente uno dice, pero profesor, hay algunas que tienen todos ceros. Bueno, sí. Lo que pasa es que sí podría darse el caso de que estos 4 que te han pedido sean 0. ¿Cómo se podría dar eso, profesor, si usted dice que tiene que haber un 1? Claro, si es que tú me dices que el 1 está en el arreglo 10, o sea, si a mí alguien me asegura que el 1 está en el arreglo 10, entonces se supone que el resto de arreglos que me pide, el 133 y el 736 y demás, son ceros. Entonces todo radica, como te das cuenta, en estar seguro en dónde se ubica el único 1 que tiene esta operación. Porque yo ya sé que hay un solo 1, ¿no? Y los demás son ceros. Pero ¿cómo puedo hacer para calcular la ubicación de ese único 1 que tiene la operación? ¿Existe una fórmula técnica? Sí la hay. Yo te enseño cómo es que se puede calcular esto. La forma para poder calcular cuál es el único 1 que esta operación tiene es simplemente utilizando una estructura de valores de esta forma, ¿no? Tú vas a empezar desde la última variable colocándole 2 a la 0, ¿no? Y luego vas a ir ascendentemente colocándole 2 a la 1, luego 2 a la 2, luego al cubo y así. 4, luego 5, luego 6, y 7, y 8, y 9, y 10. Lógicamente, si te das cuenta, la cantidad de resultados que tiene esto, ¿ya? Obviamente el último valor que está aquí es 10 porque se supone que empezaste aquí con 0, ¿no? Entonces es normal que te quede un numeral menos del total de variables que hay aquí. Eso es totalmente normal, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo se calcula el único 1 en una fórmula que se construye con una cadena de conjunciones? Es sencillo, te explico. Cuando tú tienes una fórmula conjuntiva, ojo, de el único 1 que tiene esta operación, el único 1 que tiene, hay un solo 1, se calcula cogiendo las letras que van negadas y sumándole 1, ¿ya? Letras que van negadas a esto y sumándole 1. Eso significa, ojo por favor, que si yo sigo la consigna de lo que acabo de ver, tendría que tomar las letras que están negadas en la operación, ojo, negadas, y las que van negadas en la operación, nota que es esta. Esta está negada, esta está negada, esta está negada, esta está negada. ¿Qué otra negada más hay? Esta está negada también, esta también está negada, la de aquí también está negada y estas 3 están negadas. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que lo deberíamos hacer. Entonces, deberíamos colocar aquí, ¿no? 2 a la décima, y a eso le vamos a sumar, ¿no? Luego, 2 a la octava, ya vamos a colocar acá todo esto, 2 a la octava, ¿sí? Y realizar solamente la suma de esto, ¿no? 2 a la octava, 2 a la séptima también va por acá, 2 a la séptima, y luego esto le vamos a sumar 2 a la quinta, vamos a sumar esto de acá, 2 a la quinta, ¿ya? Esa es una forma de poder calcular directamente el valor, 2 a la cuarta, ¿ya? Y luego vamos a sumarle a esto 2 al cubo, 2 al cubo, ¿no? Vamos a sumarle esto acá también 2 al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado, ¿correcto? Y luego finalmente 2 a la 1 según operación y luego 2 a la 0. 2 a la 1 y luego 2 a la 0. Y a esto, como la fórmula dice, hay que sumarlo. ¿Listo? Siempre existen formas para poder evitar todo este desarrollo. Si la pregunta de repente viene solamente para utilizar un detalle muy básico, se puede hacer también. Mire, tú sabes que 2 a la décima es 1024.
¿correcto? Y 2 a la octava, miren, esta parte es muy sencilla, y 2 a la octava, ¿cuánto sería? 2 a la octava sería 256, ¿no? 256, ¿cierto? Y 2 a la séptima, ¿cuánto sería? Pues 128, ¿es así? ¿Sí? 32, 72, 128, ¿no? Y 2 a la quinta serían 32, ¿no? Y 2 a la cuarta serían 16, y a eso le sumamos 8, y luego le sumamos 4, y luego le sumamos 2, y luego le sumamos 1 más 1. Ahí está. Esa sería la suma que tendríamos que desarrollar nosotros para poder calcular en esta cadena de conjunciones en donde se encuentra el único 1 de la operación. ¿Ya? Entonces, sumamos aquí las expresiones que tenemos acá. Vamos a hacerlo acá para, bueno, tenerlo un poco más rápidamente. No entiendo que en el examen tú solamente vas a tener que hacer la suma normal, pero quiero aprovecharme de la tecnología que tengo aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, sumamos las expresiones, sumamos aquí 1024, ¿no? A eso le vamos a sumar, vamos a ver aquí, a eso le sumamos, acá mejor, ¿ya? A eso le vamos a sumar 256, que también le sumamos 128, y luego le sumamos 32, y luego le sumamos 16, ¿ya? Y luego le sumamos 8, y luego le sumamos 4, y luego le sumamos 2, y luego le sumamos 1, y luego le sumamos 1. El resultado es 1472. ¿Lo ves acá? ¿Sí? 1472. 1472. ¿Qué significa esto? De que en esta ubicación se encuentra el único 1 de la operación. Y casualmente es lo que te piden. Entonces, ya está seguro que aquí está el único 1. Como está seguro que ahí está el único 1, todos los demás valores tienen que ser 0, incluyendo lo que está. Por lo tanto, el resultado en esta operación debe ser 0, 0, 1, 0, lo cual me da como respuesta la clave casa. ¿Correcto? Esa es una técnica bastante sencilla que vas a poder utilizar cuando tienes una cadena de condiciones. Y ya yo te invito para que tú, por ejemplo, puedas hacer esto mismo que yo he hecho aquí en la pregunta número 2, tú lo podrías tranquilamente hacer en la pregunta número 4. Exactamente igual con la misma lógica. Miren, miren, con la misma lógica. Igualito, la dinámica es exactamente igual, que es una videograbación que se está subiendo al Facebook, lo puedes repetir para poner la fórmula de nuevo. Mira, a ver, tú dirás, pero profe, acá hay algunos paréntesis que tú puedes borrar, sin ningún problema tú puedes borrar esos paréntesis. ¿Por qué? Porque todas son conjunciones, ¿ve? Las operaciones son la misma. Y como las operaciones son iguales, significa que puedes borrarlo todos los paréntesis, ¿no? Y una vez que borras todos los paréntesis, de nuevo, es una cadena de conjunciones, te piden el arreglo 43, 85, 109, 217, te piden varios acá, ¿ya? Entonces, ¿qué puedes hacer en esta pregunta? Ah, mira, yo te estoy colocando aquí porque entiendo que tú lo puedes desarrollar solo esta parte, ¿no? Vas a utilizar la misma lógica en esta pregunta. Vas a colocar acá empezando con 2 a la 0, y luego 2 a la 1, y luego al cuadrado, y luego a la 3, 4, ¿no? Y luego acá la 4, y luego acá la 5, y luego acá la 6, y luego acá 7, 8 y 9. ¿No? Eso vas a hacer. Y luego vas a tomar las negadas. Cuando la cadena es de conjunciones, como tú ves aquí, se toman las negadas. Es decir, vas a tomar 2 a la novena, 2 a la séptima, 2 a la quinta y así. Exactamente como yo lo hice. De esa forma, tú vas a obtener aquí, ¿no? En base a este desarrollo, esta es la fórmula, miren muchachos. Esta es la fórmula que tengo acá, ¿no? Esta fórmula es cuando tú tienes una cadena de conjunciones y esto te permite calcular el único 1 de la operación, ¿correcto? Los curiosos me dirán, profe, ¿y qué pasa cuando es una cadena de disyunciones? O sea, ¿qué pasa? Claro, porque ya entendí que si son todas y monstruos, ¿no? Que empiezo de 2 a la 0 siempre y cojo las negadas más 1. ¿Qué pasa si en vez de i en esta operación hubiera sido o? Ah, ya, hay una pequeña variación que te quiero explicar para que también te la lleves. Si esto fuera o, voy a cambiarle para que lo vean. Imagínate por un momento que esta fuera o, o, y todos son o. Estoy cambiando la pregunta, ¿ya? Bien. ¿Cuál es la característica en común? Bueno, que nosotros debemos recordar que cuando tenemos una disyunción o una estructura de disyunciones, el total de resultados que se obtienen siempre tiene un 0. Y los demás son unos, es decir, ocurre todo lo contrario. Por lo tanto, si fuera el caso de esto, estaríamos aquí ante un falso y 2047 verdaderos. Exactamente lo opuesto. ¿Y cómo calculo el único 0 que hubiera en esta operación? Ah, bueno, eso es un poco diferente. Si tú tienes una cadena de disyunciones para que tú calcules el único
0 que tiene la operación, ¿qué cosa se hace? Se toman ya no las negadas, sino se toman las afirmadas. Igual le sumas 1. ¿Ya? Eso significa que si mi operación fuera así como yo lo he cambiado acá, tomaríamos las afirmadas. ¿Quiénes tomaríamos? Ah, bueno, tomaríamos como es acá, 2 a la novena, ¿ves? Letra afirmada. Le sumaríamos, ¿qué? 2 a la sexta, ¿ves? Letra afirmada, ¿lo ves? ¿Quién más tomaríamos acá? Nadie más. Y a estas dos resultados le sumamos 1. Ese número que te sale y significa que ahí está el único 0. Esa es la dinámica para estas preguntas, que no son complicadas, pero siempre las ponen y la gente pues a veces curiosea y quiere saber cómo se hace, ¿no? Bien, esa ha sido la pregunta número, esa ha sido la pregunta número 2, que nos salió la clave casa, y por supuesto que con esa tú solito podrías hacer la pregunta número 4, y esa tú la puedes hacer solo exactamente como yo te he explicado que hagas el desarrollo, ¿ya? Bien, vamos a hacer ahora la pregunta número 3. Vamos haciendo ahora, muchachos, la pregunta número 3. Vamos a ver, ¿ya? Déjame copiarlo ahora aquí en mi pizarrita. Como esta es una videograbación, tú te vas a poder repetir, pausar y poder también pues completar algunas partes para que puedas entender bien la pregunta, ¿ya? Bien. Mira lo que piden acá. Te piden el número de valores falsos. Aquí existe una característica que uno tiene que aprender porque no todo tiene fórmula. No todos los tipos de ejercicios se resuelven con fórmula. Simplemente hay algunas en donde vale la pena analizar. Inclusive hay procedimientos de inducción que puedes utilizar. Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, todo es una cadena de implicaciones. ¿Cierto? De implicaciones. Entonces, ¿qué debo saber? Yo debo saber que cuando yo tengo una operación implicativa, ¿ya? Siempre en la estructura de resultados que tú hagas, los valores son mitad-mitad. Yo no sé si te diste cuenta, pero siempre salen mitad y mitad. Y tú dices, profe, pero ¿y cuando son 3? Haz la prueba. Si tú tienes una operación implicativa que tiene o que implica 3 variables, ya sabes que van a ser 8 resultados, porque se supone que son 3 letras, 2 al cubo, 8. De esas 8, da la casualidad de que cuando tú lo desarrolles, te va a quedar así. ¿Qué característica hay? Que hay 4 unos y hay 4 ceros. O sea, siempre es la mitad de la mitad. Eso significa que cuando tú tienes una cadena de implicaciones, o porque esto funciona también muy bien para divisiones excluyentes, ¿ah? Siempre del total de resultados hay mitad y mitad. Entonces, en esta operación, profesor, que es una cadena de implicaciones, no interesa que estén negadas, no importa que estén negadas. Si todo, es más, no interesaría que por aquí aparezca un no fuerte, combinado, no importa. O sea, si toda la estructura es puramente implicativa y disyuntiva excluyente combinada entre sí no interesa, la propiedad que te acabo de explicar cumple. Mitad de la mitad. Entonces eso significa, ojo, de que en esta operación quiero ver cuántas letras hay. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Significa entonces que de esta operación, 2 a la octava, estamos hablando de 128, no, son 256, perdón. 256 resultados. ¿Sí o no? Es decir, si es que a algún loco se le ocurre hacer la tabla de verdad acá, que de hecho nadie lo va a hacer, aquí te van a salir 256 resultados en la matriz de esta operación. ¿Ya? Pero de lo que ya sé y estoy seguro es que de esos 256 hay 128 que son verdaderos y hay 128 que son falsos. ¿Por qué? Porque la estructura siempre cumple mitad y mitad. Por lo tanto, la respuesta debe ser aquí la clave dado. ¿Ya, muchachos? Pregunta sencillita, ¿ya? Que tú también la puedes plantear ahí, ¿ya? Muy bien. Ese es el caso de la pregunta número 3. Recuerden la propiedad. Recuerden la propiedad. En estructuras biimplicativas y disyuntivas excluyentes, combinadas no interesa, o puramente cada una de ellas, negadas o no, ¿no? Siempre el total de resultados, o valores de verdad, porque el término valor de verdad es más normal utilizar, ¿no? Siempre es mitad y mitad, no te olvides, ¿ya? Entonces, eso sería, o nos daría, en la número 3, la clave dado para nosotros. Ya está, listo. Bueno, la 4 es la que te dije que tú vas a hacerla solo, que puedes hacer, ¿no? Profesor, ¿cómo trabajo estas preguntas que también me parecen un poquito curiosas sobre estos operadores? Porque acá hay gente que a veces te pregunta, ¿no? ¿Cuál es el operador de esta forma? Ya, te voy a explicar. Pero primero vamos haciendo otra un poquito distinta. Ya, vamos empezando con algunas de estas, ¿ya? Vamos a ver. Ya, perfecto. Vamos haciendo la 11. Te explico una forma de desarrollo de esta preguntita.
Pregunta número 11. ¿Ah? Déjame colocarlo acá. Vamos a ir eligiendo algunas preguntas, como dije, por la práctica. Se supone que ¿no? Tenemos que desarrollar algunas de ellas. Miren, muchachos, te explico algo bien sencillo. Tú sabes que en general existen operaciones que se llaman operaciones convencionales. ¿Cómo así, profesor? Te pongo un ejemplo, ¿ya? Déjame bajar un poquito esto para que puedas ver. Acá. Espérate. Ahí está. Ahí está mejor. Ya, ahora sí. Estoy colocando acá algunos datitos para que nos puedan servir. Ya, muchachos. Miren, les explico. Si yo te pidiera, por ejemplo, y escúchame bien, por favor, si yo te pidiera que desarrolles y me digas cuál es el resultado de esto, tú me dirías fácil, profe, eso es 15. ¿Por qué? Porque es una operación convencional. Y se le llama así porque está utilizando un operador que es convencional. Y se le llama operador convencional al operador cuya regla de operación, es decir, para que lo resuelvas, todo el mundo lo conoce. Y todo el mundo sabe multiplicar. Por lo tanto, es una operación convencional. ¿Cierto? Perfecto. Pero ¿qué pasaría si yo te pidiera que tú desarrolles esto? Ya la situación es diferente, porque ahora es una operación no convencional. ¿Y por qué es una operación no convencional? Porque está utilizando un operador no convencional. Dicho de otra forma, es un operador que nadie conoce, que nadie sabe cómo vamos a resolverlo. Y es por eso que para que tú lo puedas resolver, te tienen que dar una condición. Si alguien quiere que tú digas cuánto es esto, te dice, ya, resuélvelo, pero ¿sabes qué? Ten en cuenta que A arroba B significa B al cubo menos 2 veces A sobre B. Entonces, ya con esa condición, tú dices, ah, ya, peorcita huevo, pues, ¿qué dice la regla? La regla dice que al segundo, que es B, lo eleve al cubo. A eso le voy a restar 2 veces el primero y lo voy a dividir entre el segundo. Si yo lo aplico esto aquí, tú dirías, pues, con toda lógica, esto va a ser el segundo, lo eleva al cubo. Le voy a restar 2 veces el primero, que en este caso es 5, y lo voy a dividir entre el segundo, que ha sido 3. Listo. Ahora sí, ya lo resuelvo. ¿Te das cuenta cómo esta operación no convencional, para poder desarrollarla, he tenido que darte una regla de operación para que tú puedas deducir cómo es que opera este operador no convencional? Perfecto, compadre. Exactamente igualito pasa en la pregunta que tenemos aquí. Esto es un operador no convencional. Por eso a veces me parece curioso cuando algunos te preguntan, profesor, ¿qué conector es este? Este es un conector no convencional. Es decir, es un conector que no tiene una regla de operación conocida. Justamente como es una operación no convencional, porque por favor, escúchame, si a nosotros nos hubiesen dado, por ejemplo, aquí conjunción, aquí me hubieran dado, por ejemplo, disyunción fuerte, aquí me hubieran dado, por ejemplo, implicación, y aquí me hubiesen dado, por ejemplo, inalternación, esto que está aquí sería una operación convencional. Y yo pudiera resolver normal, porque todos los operadores que tiene yo los conozco, sé su regla de operación. Lo puedo resolver si me dan valores reemplazando o en todo caso haciendo una tabla de verdad. Pero que lo resuelvo. ¿Ya? El problema es que en esta fórmula que me han dado es una operación, está utilizando operadores no convencionales. Nota por favor cómo hay operadores que nadie conoce. ¿Este operador quién será? No lo sé. Justamente porque no lo sé es que me dan esta condición para que yo analice. ¿No? Exactamente igual como en la pregunta que puse hace rato. Quiero que calcules esto, ya, perfecto, pero tienes que darme algo, ya. Te voy a dar la regla que A arroba B es igual a B, ta. Igualito. Quiero que me resuelvas esto, perfecto, pero te doy este dato. Quiero que resuelvas esto, pero te doy este dato. Es exactamente igualito a lo que tú hacías en el tema de operadores no convencionales. ¿Y, muchachos? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que aplicar la misma lógica con la que tú resuelves un operador no convencional. Por ejemplo, en este caso, esto es la primera parte y esto es la segunda parte. Si tú miras el resultado que te ha quedado, que es en este caso Q, notarás que el resultado es la segunda parte. No es la primera parte, es la segunda parte, ¿sí o no? Pero el resultado me da la segunda parte, pero ¿qué cosa, profesor? Opuesta. ¿Por qué dice opuesta, profesor? Bueno, acá está opuesto, P, si este es negador y este no es opuesto.
Esta es la regla. Esta es la regla que tú vas a aplicar a cada operador que tú veas. No en realidad a todos, tienes que ser inteligente, porque esta regla, repito, tú vas a aplicarlo al operador principal. ¿Cuál es el operador principal? El que está más libre. Y sin ser muy genio, te vas a dar cuenta que el operador principal es este. ¿Sí? Es el operador principal. Entonces, ¿qué significa? Que toda esta parte que está acá sería la primera parte. Y esta parte que está acá es la segunda parte. La regla que yo he descubierto cuando analicé esta vaina me dice que en una operación con este conector siempre queda la segunda parte opuesta. ¿Cuál es la segunda parte en esta operación, profesor? Bueno, la segunda parte, loquito, es esto. Pero dice que tiene que quedar opuesto. Ya, pare, dígalo, opuesto. ¿Ese es el resultado? Sí. Pero ahí ve otro operador más, vuelve a aplicar la regla, con la misma lógica que tú has aplicado. La regla dice que cuando tú tienes una operación con este operador lambda, ¿no? Siempre debe quedar la segunda parte opuesta. Acá está, acá lo dice, la segunda parte opuesta. Entonces vamos a aplicarlo acá y tomando en cuenta la parte interna, si esta es la primera parte y esta es la segunda, y la regla dice que queda siempre la segunda parte opuesta, me va a quedar la segunda parte, pero opuesta, es decir, negada. ¿Ya? Y aquí solamente le aplicas una doble negación para que el resultado final te dé. Y esta es la respuesta. Estas preguntas salen al ojo. ¿Eh? Lo que pasa es que he tenido que explicarte primero un contexto para que entiendas qué vamos a hacer. Pero el pata que escapa lo mira y saca la clave. No hay problema, ¿no? Es más, vamos a intentar a ver si es que se lo puedes calcular también al ojo algunas tú. Vamos a ver. Por acá me parece que había una que era media hueva también de ese tipo. A ver, busquemos una parecida a esa, ¿ya? Ya, acá hay una, mira, ve. Acá hay una. Vamos a intentar sacarlo así nomás al ojo. Ya, vamos. Mira, ve. Todo el mundo sabe que cuando desarrollas matrices P y Q, siempre la primera variable es 1, 1, 0, 0. ¿Cierto? Eso significa entonces que si es que esta operación que está aquí, ¿ya? Te ha dado 1, 1, 0, 0, ojo, 1, 1, 0, 0, significa de que esto que está aquí, voy a borrarlo, para colocarle, en vez de esto, le coloco P. Es la primera variable P, 1, 1, 0, 0, la primera letra. ¿No la has visto? A ver, ahí está, ve. 1, 1, 0, 0, eso es P, ¿lo ves? Entonces prefiero colocarle eso. Este ya fue ya. Le pongo esto. Acá está la regla, mira, lo come. Analízalo como hace rato. ¿Qué dice la regla? Ah, fácil. Según lo que yo aprendí hace rato, aquí dice que con este operador medio raro, siempre queda la primera parte, que es la primera parte, pues, al revés, es decir, la primera parte opuesta. La primera parte opuesta. Si yo aplico esto de la primera parte opuesta a la operación que me piden, que es esto, ojo, y por supuesto que el conector principal es el que está aquí, la primera parte sería esto, pues. ¿Sí o no? ¿Y cuál es su opuesto? Menos P, pues. Entonces la respuesta es ¿no? Es al ojo. Son preguntas que salen muy sencillitas. No son muy complicadas, no tienen mucha complejidad. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ver otra preguntita por aquí. Vamos a ir viendo a ver otras que sean como que un poquito, ¿no? Fuera de lo común, no tan convencionales. ¿Ya? Ya. Vamos haciendo la 13 para hablar qué significa esta vaina de focos, que encendió, no encendió, por qué los focos se encienden, qué tiene que ver esa vaina. Vamos a ver, ¿ya? Atención. Pregunta número 13. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver la 13. Bien, chicos, me dan una operación que voy a colocarlo un poquito más acá. Ya, acá. Ahí está, esa es la operación. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que me piden en esta pregunta? Bueno, me están pidiendo, ¿no? El esquema formal, por la operación que me dan acá, su sistema de encendido de estructura molecular es, bueno, te dan estas alternativas sobre focos. ¿Qué significa, profe? Bueno, te explico. Lo que pasa es que cuando uno construye resultados matriciales o hace una tabla de verdad en una operación, ¿ya? Vamos a suponer que yo hago la tabla de verdad en una operación como esta y me salen resultados 1, 0, 1, 1. ¿Ya? ¿Qué significa? Que aquí tengo 4 lámparas. Se le llama lámparas, bombillas, fluorescentes, focos, como tú quieras llamarle, a los resultados obtenidos en una operación. ¿Y cómo sabe que hay 4 resultados con los dos? Bueno, obvio, que compadre, si hay 2 letras. Si son 2 letras, vamos a usar cuadrados, 4 resultados. Ahí están los 4, ¿no?
Ahora, ¿cómo sabe que son 1, 0, 1, 0? No, eso es inventado. Es un ejemplo inventado, vamos, acaso, ¿no? Antes, para que me entiendas. Entonces, es muy normal llamarle esto bombillas, focos, lámparas. Y también es normal que a los valores que salen verdaderos le llamemos focos encendidos, ¿ya? Y a los que salen 0, focos apagados, ¿ya? Al que sale 1, foco encendido, 0, foco apagado, ¿está bien? Entonces, inclusive es muy común darle un valor. Por ejemplo, yo podría decir que en esta operación que está aquí hay 3 lámparas azules encendidas y hay una lámpara de repente amarilla apagada, ¿ya? El color es absolutamente irrelevante, lo que importa es el estado. Recuerda, encendido 1, apagado 0. Cuando en la alternativa A, por ejemplo, me dice solo luces verdes apagadas, entiendo que es porque me ha salido así, ¿eh? O es una coincidencia que le he puesto verde, ¿eh? Puede ser así, ¿no? 4 ceros. En la clave B, cuando me dice 2 focos apagados y 2 encendidos, es porque me ha quedado así. 2 apagados, 2 encendidos. O puede ser así. 2 apagados y 2 encendidos. El orden no importa, hay 2 y 2. Mitad, mitad me quieren decir, ¿ya? Bien. Solo luces encendidas, eso significa que me ha quedado así. Solo uno, ¿no? Intermitencia de luces, intermitencia cuando queda 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esa es intermitencia de luces, ¿ya? Y en la alternativa enano, cuando me dice, por ejemplo, 3 lámparas encendidas y una lámpara apagada, ¿ya? Entiendo que me ha quedado 3 unos y un 0. Ahora, la ubicación es lo de menos, o sea, puede ser así de repente, ¿no? Pero 3 unos y un 0. Eso significa. ¿Qué significa qué es lo que tengo que hacer entonces aquí, profesor? Hacer la tabla verdad. Tienes que hacer la tabla de verdad para encontrar el resultado de la operación, ¿ya? Y cuando veas el resultado de la operación, ¿ya? Entonces, obviamente aquí ya tú ves pues cómo quedó, ¿no? Ahora, formas de hacer la tabla de verdad son variadas, ¿no? Está del pata que no sabe nada y va a tener que hacer de toda la tabla 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y combina toda la situación. Y está del pata que sabe que esta operación y cualquier equivalente que ésta tenga va a tener los mismos resultados. Significa que alguien, por ejemplo, que no quiere hacer la tabla de verdad en esta operación y quiere utilizar sus equivalencias para simplificar previamente esto, perfectamente lo puede hacer sin ningún problema. Porque se supone que las operaciones que son equivalentes se caracterizan porque tienen resultados iguales. Eso significa entonces que yo, que soy capo y conozco leyes, por favor, no me malentiendan, ¿no? Los que están recién nuevecitos, por favor, hagan su tablita, no se palteen, igualito, sí, relajados, con calma, ¿no? Con paciencia y buen humor, trabajen cada columnita y listo, se acabó. Ya, los que son tigres y ya tienen un poco más de cancha, no se van a paltear su lugar, ¿no? Esa gente dice, bueno, voy a aplicar una equivalencia, pues yo sé que cuando multiplico dos valores opuestos, 1 por 0 o 0 por 1, siempre es 0. ¿Sí o no? Aquí tengo implicado con P. Si yo le aplico definición de condicional, tengo aquí en disyunción menos P y acá tengo 0. El disyuntor es un conector de suma lógica. Así que aquí tengo menos P más 0 y menos P más 0 es menos P, ¿cierto? Pero eso tengo que implicarlo con este valor de acá, que es P. ¿Ok? Si yo aquí le aplico la definición de condicional, tendríamos O, negamos esta parte quedándome P y aquí tengo P. P o P es P, pero, no te olvides que esto está negado. ¿Lo ves? Desde aquí. Y por lo tanto, esta operación de aquí debería quedarme menos P como resultado. ¿Qué significa que te haya quedado menos P como resultado, compadre? Ah, fácil. Significa de que si esta operación que está aquí es equivalente a menos P, significa que los resultados que tienen estas operaciones deben ser los mismos. Y como todo el mundo sabe que la matriz de menos P es 0, 0, 1, 1, entonces tu pata que sí se hizo toda la tabla de verdad aquí, debería quedarla acá, porque este es el control principal, ¿ah? 0, 0, 1. Este es el resultado entonces, ¿no? Obviamente no me hice toda la tabla, apliqué un proceso de equivalencia primero, es legítimo, tú puedes hacer cualquier cosa, la cosa es que te salgan los resultados. Entonces la respuesta es en la clave B, porque son 2 focos encendidos, perdón, apagados y 2 encendidos. Clave entonces, beso en esta preguntita. ¿Ya, muchachos? Bien, vamos haciendo unita más. Ya, vamos haciendo unita más. Que tenga la forma que tenemos aquí. Quiero buscar una que tenga una forma un poco distinta. Ya. Vamos haciendo esta, mira. Vamos haciendo esta de acá. Vamos haciendo esta preguntita que está acá. ¿Ya? Vamos a ver.
Estamos haciendo. Vamos terminando con esta preguntita que está acá, ¿ya? Falta la otra parte que está acá. Bien, chicos. Pregunta número 25. Esta es la última pregunta que vamos a hacer. Vamos a explicarla bacán para que quede claro cómo se desarrolla, ¿ya? Bueno, acá también hay una forma de pregunta en donde me piden lo siguiente, ¿no? Me piden, si la fórmula proposicional P inalternado con Q, acá está, ¿no? ¿Lo ves? Ya. Queda representada por ese cuadro. Bueno, lo primero que debemos hacer es completar toda la información que me dan, ¿ya? Yo sé que cuando tengo PQ y tengo por aquí el conector de la inalternación, los resultados de esta operación, recuerden por favor, vamos a colocarlos acá primero como si estuviéramos desarrollando toda la tabla, ¿verdad? Siempre deben ser así, ¿ya? ¿Recuerdas? Este acá es un conector de producto lógico, ¿ya? Es un producto en donde se multiplica aquí los valores de estos puntos, pero invertidos, ¿no? O sea, aquí sería 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, y aquí 1 por 1. Listo. Esta información conocida que me dan de datos, porque me dicen que esta información es del alternador, la voy a trasladar aquí, al cuadro, tomando en cuenta que aquí es P1, Q1. ¿Qué pasa cuando P es 1 y Q es 1? Acá está, cuando P es 1 y Q es 1, esto sale 0. Ya está. ¿Qué pasa cuando P es 1 y Q es 0? Eso sale 0. Cuando P es 1 y Q es 0, eso sale 0. ¿Qué pasa cuando P es 0 y Q es 1? Eso sale 0. Cuando P es, dice 0, perdón, y Q es 1, eso sale 0. Es un cuadro de entrada. ¿Y qué pasa cuando tanto P como Q son ceros? Eso vale 1. Y hasta entonces esto vale 1. ¿Qué acabo de entender? Que en este grafiquito, en este ejercicio, las partes pintaditas que yo encuentre deben valer 1. Y las partes en blanquito que yo encuentre deben valer 0. Esta información voy a insertarla en este cuadro. Con lo que yo acabo de aprender entonces, yo ya sé de que las partes que están en blanquito valen 0 y las partes que están pintadachas valen 1. Esta información la voy a completar en una gráfica para ver a qué operación le corresponde. Por lo tanto, voy a completar mis valores P con Q, ¿no? Sabiendo que esto es 1, 1, y vamos a ir completando para descubrir cuál es el operador que cumple aquí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, empezamos. Cuando es 1, 1, 1 con 1, me sale 0. Listo, primer valor. ¿Ya? Cuando es aquí, ojo, cuando es aquí 1 con 0, ¿qué cosa me sale? 1 con 0, me sale 1. ¿Lo ves? Cuadro de doble entrada. Cuando P es 0 y Q es 1, cuando P es 0 y Q es 1, eso sale 0. Muy bien. Y finalmente, cuando P es 0 y Q es 0, P es 0 y Q es 0, eso sale 0. Listo. Estos son los resultados. ¿De qué operación representa esto, profesor? Bueno, no lo sé. Sería cuestión que nosotros evaluemos y recordemos de que cuando yo tengo resultados 1, 0, 1, 1, creo que todos saben de que estos resultados representan a la operación implicativa, ¿cierto? Entonces, si te das cuenta, esto es absolutamente todo lo opuesto, lo cual me hace suponer entonces que en este caso la operación debe ser de la implicación, pero al revés, o sea, totalmente opuesta, es decir, de esta forma, ¿no? Por lo tanto, las variables que formarían parte de esto serían PQ. Y yo ya sé entonces de que los resultados de esta operación solamente pueden pertenecerle a esta expresión que está aquí. Que, ya pues, manejando lo básico de equivalencia, tú sabes que si aquí le aplicas definición de condicional en la parte interna y luego le aplicas la ley de Morgan, te va a dar P y menos Q, ¿correcto? Por lo tanto, ya estoy seguro que este pata tiene que ser P menos Q.
¿Por qué? Porque son los mismos resultados que he obtenido en esta equivalencia. ¿Lo ves? Por lo tanto, la respuesta debe ser P y no Q, y eso lo vemos en la clave casa. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces vamos a finalizar la sesión ahí. Este ha sido un pequeño recuentito de algunas preguntitas, ¿no?, que son parte de la transferencia SEPUN, que obviamente tiene más. He tratado de seleccionar las que parecen un poquito más interesantes para poder analizarlas. Ya, de hecho, pues que el curso tiene muchos temas y muchas sesiones, así que los invito a los que quieren participar, seguramente pues, en grupos de aquí de la Academia Delta, para conjuntamente conmigo ver el tema o el curso de argumento lógico y desarrollar preguntas no solamente de la parte de la transferencia SEPUN, sino también preguntas que voy a colocar que regularmente ya por la experiencia que tengo sé que pueden salir en el examen de admisión. Así que me despido, chicos, y ya nos vemos en otra próxima conexión. Cuídense, nos vemos, hasta luego.